Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarat a Guillermo Escolar. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Guillermo Escolar es el editor de la editorial Guillermo Escolar y es el responsable de traer al castellano algunas de las obras más importantes de Spinoza, de Baruch Spinoza, y en concreto de esta de la que vamos a hablar hoy, su correspondencia, que es una edición de Atilano Domínguez. ¿Por qué ese interés por Baruch Spinoza, Guillermo? Bueno, pues el interés por Spinoza viene en parte porque es verdad, o sea, la correspondencia, has dicho que me he atrevido a editarla, es verdad que había una edición de la correspondencia en Alianza en los años 80, años 90, pero bueno, que estaba descatalogada desde hacía tiempo. Y bueno, pues me pareció que era una carencia importante del escenario bibliográfico español en torno a Spinoza, que no pudiera consultar el estudioso, el erudito, la persona simplemente interesada en la obra de Spinoza, la correspondencia, que bueno, pues es realmente muy indicativo de cuál es la obra de Spinoza, de las polémicas en las que surge y se involucra. En fin, da mucha información, tanto biográfica como teórica, sobre Spinoza, y la verdad es que era una pena que el público no pudiera disponer de una edición actualizada de las cartas. Esa correspondencia que nos hace entender que para este autor, para este filósofo, para esta mente, lo importante era la verdad. Sobre todo, comenzáis con una cita: en cuanto a mí, de todas las cosas que están fuera de mi poder, ninguna estimo más que poder tener el honor de trabar lazos de amistad con gentes que aman sinceramente la verdad. Y esto atraviesa todo este libro, toda la correspondencia de Spinoza. Sí, bueno, la verdad es que es una cita muy, muy impresionante y que yo creo que a todos nos gustaría que fuera moneda común, ¿no? Porque, sin embargo, es como una especie como de rara avis. Y es verdad que su amor a la verdad, Spinoza lo pagó bastante caro en vida, porque, bueno, como sabéis, fue expulsado de la sinagoga, tuvo que escribir, pues, muchas veces con cierto secretismo por miedo a la censura, más que por miedo a ser represaliados. Y es verdad que parece que a día de hoy, pues, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, pues no la valoramos quizás en su justa medida, y no somos conscientes de todo el reguero de muertos, de represaliados, de torturados que hay en la historia por ser amantes de la verdad, y por ejercer de amantes de la verdad en el día a día de su vida. En esta correspondencia podemos aproximarnos a cómo construía sus obras, lo que quería contar en sus obras. Habla de sus títulos en estas cartas. Sí, habla de sus títulos, y lo bueno de la correspondencia es que en la correspondencia hay tanto admiradores como detractores de la obra de Spinoza. Hay cartas del propio Spinoza en respuesta a objeciones que le plantean algunos de sus contemporáneos, que son verdaderamente duras. Spinoza, cuando se enfada en una discusión, es un enemigo de cuidado. Entonces, y las cartas, algunas de ellas, pues informan del proceso de elaboración de las obras, y sobre todo también de la recepción que tienen, que es muy interesante. Las acusaciones que recibe Spinoza son de todo tipo, ¿no? De impío, de ateo, de religioso, de quebrantador de la paz pública. Y bueno, pues son muy informativas las cartas de lo que comporta escribir en el periodo histórico en el que vive Spinoza. Uh-huh. Y también, bueno, pues dan un poco la pista de por qué gran parte de sus obras las conocemos solo póstumamente.
refiriéndonos a una de las cartas, cuando hablas de ese carácter fogoso en la defensa de sus ideas de Spinoza, hay una en la que se le invita a un antiguo amigo que se ha convertido al cristianismo, le invita a que él haga lo mismo y la respuesta es contundente. No, es verdad. Ahora es que esa misma no la tengo delante y no quiero tampoco citar de memoria porque podría faltar a la exactitud del texto, ¿no? O sea, es verdad que las obras de Spinoza son muy rigurosas, son muy secas, bueno, es conocida la ética en este sentido, y esa sequedad de la exposición más teórica se traduce también, o sea, se transparenta también en las cartas que Spinoza, igual que puede ser muy afable y muy cariñoso, pues, puede ser también muy seco. Uh-huh. Y lo que pasa es que también es verdad que las acusaciones que se le hacen, pues también es que verdaderamente son durísimas, ¿no? Uh-huh. Porque parece que va a llevar a la condenación al infierno a toda la sociedad de su tiempo, ¿no? Si se difunden las obras de Spinoza. Y bueno, creo que tiene derecho a defenderse. Desde luego, era afable y cariñoso, como tú dices, con ese círculo Spinoza que también está presente en su correspondencia. Sus principales interlocutores, ¿quiénes fueron, Guillermo? Bueno, son varios. El más famoso quizás sea Leibniz, pero es verdad que la correspondencia con Leibniz tampoco es la más extensa de la obra de Spinoza, pero digamos, con los que más intercambio epistolar tiene es con Oldenburg, con Blichenberg, con Sirnaus, que tienen unos nombres difíciles de pronunciar. Es un poco llamativo que la mayoría de los interlocutores de Spinoza, digamos que no pertenecen a un gremio que ya por entonces empezaba a existir, que es el gremio de la alta especulación filosófica instalada en las universidades, académicamente acreditada. Es curioso que la sociedad holandesa de su tiempo pues daba lugar a que hubiera discusiones de alto contenido teórico, pero que tenían lugar, se libraban en un ámbito civil, en un ámbito privado, en un ámbito que no era estrictamente público en el sentido en el que eso es pública la academia científica. Y eso creo que da a entender que ahí detrás hay una sociedad muy viva, hay una sociedad con muchos intereses, con muchas inquietudes. Uh-huh. Comentáis en la introducción del libro que no es frecuente encontrar la carta, la misiva y la respuesta, pero que sí hay ejemplos en esta correspondencia de eso. Sí, no es frecuente, pero los hay. Luego, además, uh-huh, las cartas circulaban y las cartas, eran hasta cierto punto conocidas por el público, con lo cual pues las propias cartas se convierten a su vez en una obra de referencia, trascienden el intercambio epistolar privado para convertirse en material de estudio pues ya en su tiempo o en las postrimerías de la vida de Spinoza. Pero la verdad es que solo podemos juzgar las positividades. Quiero decir con esto que podemos juzgar las cartas que conocemos, pero las que no conocemos o las que no fueron escritas, pues esas quedarán siempre rodeadas de misterio. Que también dan lugar a mucha especulación, claro, porque también hay mucha literatura en torno a la vida y misterios y obra de Spinoza. Pero bueno, eso quizás debamos dejar a los literatos. Hay muchas maneras de acercarse a esta correspondencia y una de ellas que a mí me parece interesante, espero que estés de acuerdo y también los oyentes, es acudir a su índice analítico. En él se puede ver, por ejemplo, que hay 7 referencias en las que se incluye la palabra judío y hay innumerables en las que está la palabra Dios, por ejemplo, ¿no? Y eso visitando este índice analítico, nos aproximamos a los intereses de Spinoza también. Sí, desde luego. La verdad es que he de decir que Atilano Domínguez, el editor del volumen, pues es un fiera, ¿no? Es una cosa soberbia lo que ha hecho con la correspondencia de Spinoza, con la ética de Spinoza también hemos publicado nosotros, con
con las biografías de Spinoza que publicaremos en breve, aparte de las traducciones que son muy rigurosas, muy ciertas, la anotación, los índices analíticos son espectaculares, ¿sabes? Son índices analíticos de 30 a 40 páginas en la que están todos los cabos atados, o sea, no deja nada suelto, nada que se le escape. Y es verdad que son muy ilustrativos de lo que es el contenido de la obra de Spinoza, pero bueno, hay más, aparte de Dios, pues bueno, pues tenemos Monstruo, por ejemplo, Moisés, Amor, Amor, Munster, que es muy importante en términos religiosos, Mal, Moral, Malevolencia, Malévolo. deberíamos buscar verdad, Guillermo. Hombre, verdad, la verdad no puede faltar. Aquí está, pues verdad, el amor a la verdad, deseo de verdad, difusión de la verdad, eterna, verdad eterna. No, respecto a lo que me decías, pues es verdad que la definición que hace de Dios Spinoza en la ética, pues bueno, tiene un impacto filosófico enorme durante toda la modernidad y más allá de la modernidad, y suscita muchas discusiones sobre la religiosidad de Spinoza, sobre si ese Dios de Spinoza es compatible con el Dios de los distintos, del credo cristiano en sus distintas versiones, protestante, luterana, calvinista, etcétera. Entonces, claro, está en el humus de todas las discusiones alrededor de la obra de Spinoza, tanto las contemporáneas como las posteriores, su posición respecto de Dios, la compatibilidad de su posición con respecto de las Escrituras. No olvidemos que Spinoza revoluciona el sentido de la exégesis de la Biblia, es quizás en sus primeras obras, y eso es algo que tiene una enorme trascendencia para la interpretación y lectura de la Biblia, con todo lo que ello conlleva. Atención a la última carta que se recoge en este correspondencia. Es la carta a un amigo, verdadero amigo. Tu grata carta ha llegado ayer a mis manos. Te doy de todo corazón las gracias por el gran interés que por mí demuestras. No dejaría de aprovechar esta ocasión si no tuviera entre manos un asunto que yo considero que es más útil y que a ti, según creo, te agradará más. A saber, el tratado político que hace algún tiempo, por tu consejo, he comenzado. Es, significativo que sea la carta de un amigo y que hable de su tratado político. Y así son todas estas cartas que nos presenta Correspondencia. No sé si quieres añadir algo más, Guillermo. Bueno, yo quería, nada, sencillamente que a quien pueda y tenga la oportunidad, pues que se acerque a la obra de Spinoza y seguramente encuentre aliento suficiente para huir un poco, ser capaz de trascender y de escapar de sus preocupaciones más mundanas, encontrar un cierto sosiego en la búsqueda de la verdad, que sosiega mucho. Pues con ese consejo te despedimos, Guillermo, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás muy ocupado, que hayas encontrado un hueco para atender la llamada de Radio Sefarad y hablarnos de tu libro editado por Atilano Domínguez, Baruch Spinoza, Correspondencia. Gracias. Al revés, muchísimas gracias a vosotros.